Yo sé que hay deportaciones graves, hay deportaciones no simples, pero que son básicas, vamos a decir. ¿Qué tipo de deportación hace que en este país una persona nunca en su vida pueda agarrar documentos? Amigos, bienvenidos a un episodio más aquí en tu podcast de Ayudando a la Comunidad.com con Tony Flores Oficial, tu amigo. Hoy vamos a tener el podcast número 3, ya el número 3, y tengo un invitado de honor. Un invitado de honor que nos va a hablar de cuestiones migratorias, una persona que se ha dedicado a eso ya por muchísimos años, y lo voy a presentar, que es Luis Quintanar, LDA Luis Quintanar. ¿Cómo estás, Tony, Luis? muy bien, gracias a Dios, Tony. Gracias por invitarme en tu programa. Es un honor estar aquí con ustedes para hablar de temas realmente muy importantes. Totalmente Deportaciones y todo importantes. ese tipo de cosas para abrir camino hacia un beneficio migratorio, Tony. Totalmente, porque en realidad nuestra gente necesita saber muchísimas cosas en cuestiones migratorias. Antes de empezar, tú eres LDA, ¿y qué tipo de cuestiones migratorias son las que puedes tratar? Tony, es importante ese tema, mira, porque LDA tiene uno que está registrado con el condado. Son servicios para ofrecer al público al nivel comunitario, Ujú. para ofrecer programas de bajos recursos, para que tengan la oportunidad de las personas no gastar tanto en un abogado, por decir así, que Claro, están disponibles también, claro. ¿verdad? Pero para que puedan tener al alcance algún tipo de beneficio migratorio sin costar mucho, Tony. Es un Exacto. LDA registrado con el condado. Eso es perfecto. Ahora, me gustaría que hoy nos concentráramos en ciertos temas. El primero van a ser deportaciones. Yo sé que hay deportaciones graves, hay deportaciones no simples, pero que son básicas, vamos a decir. ¿Qué tipo de deportación hace que en este país una persona nunca en su vida pueda agarrar documentos? Pues es importante hablar de ese tema porque hay varios tipos de deportaciones, como lo has dicho. Las deportaciones, Tony, que realmente son, que son barras para no poder arreglar, estamos hablando de crímenes un poquito agresivos, de drogas, Ok. de violencia muy agresivas, donde realmente han sido deportados y les han puesto una barra para permanente. ¿Qué es una barra, Una Luis? barra de cuenta es como decir, ok, está deportado, es una barra de no entrar a los Estados Unidos nunca, Oh, ¿verdad? Esa es la más grave, ok. ¿verdad? No todas las deportaciones son iguales, es muy diferente. Y hay mucho alivio para las deportaciones. Las personas piensan que tener una deportación ya se acabó, ya se terminó el sueño. El Exacto. sueño para arreglar, ¿verdad? Pero no es así. Hay deportaciones que pueden tener la oportunidad de abrir camino para un beneficio migratorio, pero las que comenta Tony, realmente las que no pueden haber alivio es que son crímenes muy agresivos, donde intento obviamente de asesinato, drogas en cantidad grande, son cosas que no Armas. armas, traficando gente, ¿verdad? Ese Ok. tipo de cosas humanos, ¿verdad? Sí, Entonces, crímenes que son, contra los niños, ese tipo de cosas. Ese perfecto. tipo de crímenes que dan un resultado a una deportación que es agresiva, Tony, lo más probable es que no hay remedio en esa deportación, Exacto. ¿verdad? Ahora, hay deportaciones en las cuales una persona agarra y dice, ¿sabes qué? A mí me sacaron nada más de la frontera. ¿Eso se considera como una deportación? Muy buenísima pregunta, Tony. Hay una confusión muy grande en ese aspecto. Son catch and release, o sea, haz de cuenta, son una detención y no fueron formalmente, ¿verdad? Deportados por un juez, Ok. ¿verdad? Simple y sencillamente tomaron información, toman huellas, ¿verdad? Toman la información, toman huellas, hacen una entrevista pequeña y los devuelven al país de origen, ¿verdad? Entonces no son deportaciones formales. Eso también tiene remedio para hacer una petición migratoria en el futuro. Lo que vamos a decirle a nuestra gente ahorita es, ¿qué es lo que les podría ayudar en ese tipo de deportación para poder arreglar, ¿no? Pero antes de entrar en eso, ¿qué tal una deportación nada más porque no tienes documentos, te agarraron aquí dentro del país, te deportaron? ¿Esa también tiene alivio migratorio o no tiene alivio migratorio? Definitivamente, 100%. Por eso existe, en ese caso hay muchas oportunidades, Tony. Por ejemplo, pero hay que reconocer algo, que no nomás pueden hacer una deportación independiente así nomás. Ok, Tienen que tener al cruzar ese puente un beneficio esperándolos. Se das de cuenta, si una persona la agarraron en la frontera 2 o 3 veces, ¿verdad? Y de repente entró de una manera u otra, está en el país,
tiene un hijo mayor de 21 años, nacido aquí, ¿verdad? Ujú. Entonces, el hijo lo puede pedir, va a agarrar una aprobación, ¿verdad? Todavía tiene la deportación pendiente. Pero si por ejemplo, ellos toman una petición que se llama la I-212, Tony, por decir, Ok. es el simple, sencillamente, el título de la aplicación dice, aplicación para permiso para reaplicar a los Estados Unidos después de una deportación y removal. A ver, permíteme, para entenderlo bien, una persona que tenga una deportación y tenga un hijo o una hija mayor de 21 años, ¿puede agarrar papeles aunque tenga la deportación? So, hay que poner eso en perspectiva. Si, por ejemplo, una persona fue deportada, ya tuvo un niño aquí en los Estados Unidos, un hijo, y cumplió los 21 años, ¿verdad? Entonces, ese hijo lo puede pedir al padre o la madre, estando ahí. Este es un proceso, el padre está afuera, la mamá Sí. está afuera, ¿verdad? Entonces, el hijo lo puede pedir. A la hora de pedirlo, le van a exigir la I-212, que es un perdón. Muchas personas no están conscientes de ese. Hay muchos tipos de perdones o de alivios Sí. de perdones, ¿verdad? Entonces, ahí puede hacer este perdón para pedir permiso, pero ya le está esperando el beneficio del hijo mayor de 21 años. Ok. Entonces van al consulado, hacen el perdón y ya pueden entrar. Oso, tú me dices que esto es para una persona deportada fuera del país. Fuera del país. Lo puede esta pedir un ocasión, hijo. claro que sí. Y los abogados pueden hacer ese trabajo Los dentro de abogados los Estados Unidos. dentro de los Estados Unidos hacen la petición Wow. familiar, por supuesto, hacen la petición familiar, la van a aprobar. Lo bonito, hay que tomar ventaja de esto. Lo bonito de esto es que la petición se va a hacer en esta etapa, el primer proceso, sin huellas, sin tomar huellas, y realmente no van a ver ahorita momentáneamente en la etapa de la petición, no van a ir a ver un oficial de migración. Okay. So, esa petición, lo que van a verificar, Tony, es que la persona, el hijo sea mayor de 21 años, que sea nacido aquí, que es ciudadano, y eso es lo que verifica. No va a haber cita con inmigración, hacen la aprobación y después de ahí, de la aprobación, se va el trámite al centro de visa nacional, donde ahí introducen el perdón, ¿verdad? Y hacen el proceso consular para eventualmente entrar a los Estados Unidos. Que eso es fuera de Estados Unidos. Eso es fuera de Estados Unidos, en ese proceso. Yo pienso que mucha gente no sabe este proceso, que siendo deportados fuera de Estados Unidos, que la deportación no sea agravada, se les puede ayudar todavía. Ahora, si la persona está dentro de Estados Unidos, pero tuvo una deportación y se regresó, en ese sentido, y ya tiene hijos de 21 años, ¿pasa lo mismo o cómo es? Es muy diferente. Si el hijo es de 21 años, nacido aquí, ¿verdad? Y ya tuvo una deportación, depende si fue detención o deportación. Hay que estar claro porque ahí son distintas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una detención y qué es una deportación? Por ejemplo, una detención, intentaron entrar a los Estados Unidos y lo agarraron y lo removieron del país y salió fuera, ¿verdad? Su país. Y luego volvió a entrar, ¿verdad? Entonces lo pide el hijo, ahí nomás vamos a llegar a lo que es la petición y el amparo migratorio. ¿Por qué? Porque hay una confusión, no existe el perdón de los hijos mayores de 21 años pidiendo a los padres, al menos que esté fuera todavía la persona, ¿verdad? Va a existir la petición, es crítico, especialmente en esta situación política, en lo que está sucediendo, ¿verdad? Para que la persona, si tiene un hijo mayor de 21, que lo pida el hijo para que agarre ese amparo, esa aprobación por lo más mínimo, ¿verdad? Entonces, detención es una, lo detienen en la frontera, entra, ¿verdad? No hay problema, no fue deportación formal, el hijo todavía lo puede pedir para que tenga algún tipo de beneficio migratorio, un amparo, ¿verdad? Pero si fue deportado, por ejemplo, fue deportado y entró a los Estados Unidos sin haber cumplido la barra estando fuera. Porque a veces la barra, el castigo, por decir, de 5 años o de 10 años. Sí. Lo que hay que analizar bien, sacando los records, es muy importante eso, y vamos a eso. Que y es lo que la gente no entiende, ¿verdad? Es fundamental porque es donde existen los problemas en el futuro. Hacen la petición y lo piden los hijos, lo piden los padres quizás, o una esposa, un cónyuge, y después hay una sorpresa. En los récords criminales. Ya, entonces ahí dicen, no, pues tuvo una deportación, esta persona tuvo esto. Entonces es crítico, fundamental, ¿verdad? De raíz, cumplir con el objetivo de verificar qué es lo que tienen ahí. Exacto. Ver bien. Entonces, si tuvieron una deportación formal, ¿verdad? Lo va a pedir, si tienen, tiene que pedirlo a alguien, patrocinarlo, patrocinarlo, peticionar, ¿verdad? Entonces, un hijo mayor de 21 años, un cónyuge o los padres, ¿verdad? Entonces, a la hora de pedirlo, pueden utilizar el perdón. El perdón, Tony, es la confesión. Es la confesión de decir, crucé, le van a tomar huellas. Sí. Lo bonito en la etapa de la primera
parte, como lo dicen varios abogados, ¿verdad? Sí. En la primera parte, nosotros como LDA hacemos esa parte, ¿verdad? Hacemos la petición y no va a haber huellas en ese momento, no va a haber cita migratoria, se va a aprobar y luego se busca la segunda parte, cómo van a arreglar su situación migratoria, o sea, cómo le van a hacer, ¿verdad? Para realizar el beneficio migratorio teniendo una deportación. Exacto. Por lo más mínimo, la petición familiar primero y luego cruzamos el puente de la deportación. Okay. Ahí existe de los hijos mayores de 21 años, no, pero si lo va a pedir un cónyuge y tuvo una deportación, existe lo que es la I-601A. Es el waiver que le dicen, ¿verdad? O el perdón, ¿verdad? Donde ahí dicen, pasó esto, pasó lo otro, y ahí ya pueden tener la oportunidad, es la confesión, y así lo aprueban, entonces ya seguimos adelante para la residencia. Ahora, tú mencionas, y qué bueno que estás mencionando todo esto, porque mucha gente no lo sabe, ¿eh? ¿No? Y no lo hacen, y tienen hijos que ya son mayores de 21 años, por supuesto, tienen cónyuge y no se casan, y el cónyuge es americano o con papeles, pero dos cosas antes de eso. Algo que mencionaste, el amparo. El amparo, ¿qué es el amparo? O sea, la petición ya es el amparo de que no pueden deportar a esta persona hasta que lo haga un juez, ¿verdad? ¿Es eso? Es muy correcto eso. ¿Y cuál es el amparo? Hay que identificarlo, el amparo. Hay que realmente ver qué es el amparo. La protección, uno dice amparo, protección, ¿verdad? Entonces, hay hijos mayores de 21 años que pueden pedir a los padres y vamos a hablar de categoría. Esa categoría, por ejemplo, el hijo mayor de 21 años 100% puede pedir a los padres. Lo que muchas personas temen, Tony, es el castigo de 10 años. De 10 años. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, dicen, no, esa es la segunda parte, ¿verdad? La petición la van a hacer aquí, realmente es concreta, es algo que no va a haber cita migratoria, no va a haber a salir fuera, es aquí se va a hacer eso. Identifican si el hijo es ciudadano y si es la mamá o el papá. Aprueban, vamos a decir, el inicio del caso. Dicen, si es ciudadano el hijo, vamos a darles chance a ver cómo va todo. La primera etapa, el primer paso hacia la residencia. Sí. Es crítico. Lo que sucede cuando las personas dicen, me van a castigar 10 años, que es mucho, estos están en el público mucho, que dicen, me van a castigar 10 años. Sí. Entonces, pero no saben lo que es el hacer nada más la aprobación, o sea, no se dan cuenta porque no está por escrito claro, ¿verdad? Por decir así. Ellos mismos se pueden meter en el sitio cibernético de migración, ahí indica el hijo mayor de 21 años puede pedir a los padres. Pero lo que pasa, Tony, es esto, y ha pasado seguido. Vienen los hijos o los parientes, dice mi mamá está en proceso de deportación. Una de las preguntas que les hace el juez es, dice, señora o señor, ¿tiene usted un hijo nacido aquí? ¿Verdad? Sí, ¿cómo no? Entonces, ¿por qué no lo ha pedido el hijo? Okay. O sea, dice, hasta el juez. Sí, ¿por qué? Porque están en trámites migratorios y son preguntas obviamente, la persona hay que defenderse, ¿verdad? Entonces, hay recursos. Entonces, una de las preguntas es, o si está casado con un ciudadano, porque muchas personas, a temor que tienen una deportación o a temor que no existe el perdón de los hijos mayor de 21 años, existe la petición, pero no existe el perdón en esa categoría, ¿verdad? Pero es importante tener algo que los detenga. Un amparo. Que lo ampare aquí, ¿verdad? Entonces, que no lo puedan deportar. Sí, es importante. Una pregunta en ese amparo, Luis. Ese amparo, vamos a decir que una persona lo piden los hijos o se casa, vamos a decir, y le dan ese amparo de iniciar ese trámite migratorio. Correcto. Tiene el amparo, pero la persona sabe que no va a llegar a ningún lado. ¿Ese amparo lo pueden seguir extendiendo? ¿Hay abogados que lo extienden a lo máximo o nada más tiene una fecha de expiración y hasta ahí llegó? Sí tienen que tener, no pueden pasar 2 años consecutivos sin tener comunicación con el Centro de Visa Nacional. Se aprueba, llega una carta del Centro de Visa Nacional diciendo, ok, ¿hay que salir o van a hacer el perdón o qué es lo que van a hacer, verdad? Sí. Entonces les llega como una invitación para el Centro de Visa Nacional para proporcionar una cita en el consulado, ¿verdad? Entonces lo que uno debe de hacer, estar en comunicación, no pueden pasar porque si después de un año llega una carta diciendo no se han comunicado conmigo, entonces hay que comunicarse con ellos para poder seguir extendiéndolo. Si por ejemplo, y se hace de esta manera, es un trámite electrónico donde dice estoy esperando un perdón o X cosa, no estoy preparado para salir a Ciudad Juárez. No pueden pasar 2 años, Tony. Entonces tenemos un sistema donde cada 3 meses o 4 meses estamos haciendo un correo electrónico para que siga vigente.
porque sí, después de 2 años le pueden cerrar y pueden invalidar la aprobación. Ahora, si se está contestando así Mucho como cuidado. tú dices, y cuando lo contestan así los abogados, vamos a decir, ¿cuánto tiempo puede durar ese amparo? ¿Años? Infinito, ¡Oh, infinito. infinito! Sí, porque si me Óyeme. comunico ahora, entonces ya se extendió 1 año. ¡Wow! Eso es infinito. Eso es permanente siempre y cuando estén comunicando con el Centro de Visa Nacional. Ahí lo dice mismo. Si no se comunica, le dan un warning en 1 año Sí. y luego pasa otro año y a los 2 años, si no hay ninguna comunicación, entonces le mandan una carta diciendo te cerramos tu aprobación, te cerramos tu caso. Eso es importante. Tiene su que ver. Es importante, que es un trámite federal. Totalmente, pero lo que me atrae mucho ahorita es lo que acabas de mencionar, que yo tampoco lo sabía, en cuestión de que un amparo de esa naturaleza, si a mí me pide mi hijo Right. y no tengo ninguna chance de que me den mi residencia legal, ese amparo puede ser infinito mientras yo esté en comunicación con quién dijiste, El Centro de Visa con Nacional. el Centro de Visa Centro de Nacional. Visa Nacional. Y eso puede ser infinito. O sea, que si llegara a la presidencia Donald Trump y quisiera deportar a medio mundo, yo con ese amparo no me pueden tocar. Crítico. Y es por parte de inmigración. Y es lo que le digo a muchas personas. A veces no hay, es falta de información. Sí, es falta de información, Pero totalmente. es crítico. Es muy importante tener ese amparo. Ahora, si mi hijo no tiene, o mi hija no tiene 21 años, tiene 18 años y está en las Fuerzas Armadas, ¿qué beneficios hay? ¿Hay un permiso de trabajo? ¿Hay un amparo también? ¿Qué existe ahí? Se llama Military PIP, ¿verdad? Tiene un hijo en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces es patriot, patriotismo. Entonces eso es grandísimo para un padre, porque allí ellos pueden aplicar por lo que se llama un permiso es Military Parole in Place, donde le dan un permiso, ¿verdad? ¿De trabajo o de qué? No, es un permiso para viajar. Oh, deja aclarar. Sí. Quiero aclarar eso. No es un permiso de trabajo. Le dan primero ese permiso para que ellos puedan salir y entrar a los Estados Unidos. Se llama Advanced Parole, ahí 131. Entonces, en ese permiso, entonces ya pueden ellos establecer una entrada legal. Entonces ya pueden hacer un ajuste. Okay. Por eso esa herramienta es utilizada para los hijos que están en el militar y es un orgullo, número 1. Y número 2, tienen esa ventaja de que están en el militar y pueden utilizar ese permiso para brincar puente al ajuste de estatus. Decir, cuando aplican por medio de los hijos que están en las Fuerzas Armadas, Correcto. Lo primerito es que les dan un permiso para salir y entrar. Correcto. Y ya entran legales al país. Ya no, Correcto. Esa ilegalidad que tuvieron en el pasado desaparece. Correcto. Después de esa entrada, ¿hay algún permiso de trabajo en lo que el hijo cumple 21 años o qué pasa? Claro que sí, hacen el ajuste de estatus, ¿verdad? Cuando hacen el ajuste de estatus, entonces ya le llega el permiso por correo, es más, no van a cita todavía, y después hacen la cita del ajuste. Y yo me digo, Dios mío, tanta gente de nuestra gente con hijos ya en Fuerzas Armadas, que es un orgullo, como tú lo dijiste, y también 21 años y no han hecho nada. Una de las cosas que yo me he encontrado en trabas de esa naturaleza ha sido de que dicen, no, es que, ¿sabes qué? Mi hijo no me puede pedir porque él es estudiante o no trabaja. ¿Ese es un mito o qué? ¿Eso perjudica a la persona? El objetivo, lo que pasa es esto, Tony, que no, sí lo puede pedir, pero no puede finalizar el proceso. ¿Por qué? Porque si hay 3 condiciones que existen para aclarar eso. Por ejemplo, el hijo mayor de muchas personas me va a pedir mi hijo mayor de 21 años, pero me van a dar 10 años de castigo. Hay personas que automáticamente no le van a dar ese 10 años de castigo. Okay. Número 1, como hablamos ahorita, ¿verdad? El hijo en el militar. Sí. Y número 2, si de repente entraron en un momento con una visa de turista, qué sé yo, una visa de trabajo, de estudiante, pero la entrada fue legalmente. Sí. Entonces, al momento de entrar al país, entraron legalmente, aunque se hayan sobrequedado la visa, no hay problema. La gravedad es que al momento de entrar a los Estados Unidos, entraron legalmente. Okay. Entonces, número 2. Ese es un plus. Es un plus, un bonus muy grande. Y luego hablamos de la famosa sección 245I. Okay. Quiere decir que alguien los pidió antes de abril 30, 2001. Abril 30, 30, un hermano 2001. o un papá, ¿verdad? Que los haya pedido antes de abril 30. Entonces, con el hecho de que esa solicitud haya sido sometida y aceptable en el momento que se sometió, entonces ya lo puede pedir el hijo mayor de 21 años y hacen el ajuste. El ticket, ¿verdad? Es que tuvieron esa solicitud antes de abril 30, 2001 por la sección 245 y ahí ya definitivamente, Tony, ya pueden ellos ya hacer el ajuste, ya que sus hijos cumplen los 21 años y habrá su permiso que les llega por correo y luego la cita para
para la residencia. Ok, pero entonces, para aclarar algo bien rápido. Yes. Si mi hijo está en la militar, el primer paso va a ser que si él me pide, si tiene menos de 21, me pide, me dan ese permiso de salir y entrar sin ningún problema. No se tiene que preocupar la persona de que al momento de entrar le diga, no, sabes que ya no entras. No. Al momento de entrar ya entró legalmente y puede ir por un permiso de trabajo. Correcto. Y después, ya que cumpla 21 años, el ajuste que sería la residencia legal. Correcto. Eso suena fantástico. Ahora, la persona que tiene hijos que no están en la militar, que no entraron a las Fuerzas Armadas y que tiene 21 años, el hijo, y los pide, y entraron ellos ilegalmente al país. Estaba yo escuchando que aunque haya entrado una persona ilegalmente al país, que eso mucha gente no lo sabe, porque dice, no, entras legal, te piden los hijos, residencia legal. Entras ilegal, no hay papeles. Pero estaba yo escuchando que sí hay una avenida para que una persona que entró ilegal pueda ir a la residencia legal por medio de los hijos. Sí hay avenida, pero hay que tener cuidado con esa petición, porque si, por ejemplo, la persona, el papá entró ilegalmente, ¿verdad? Sin documentos, sin inspección, como dicen. Entonces, el hijo lo puede pedir, ¿verdad? Entonces, en esa categoría no existe el perdón, existe la petición, pero existe lo que se llama la petición humanitaria. Ok. Haga de cuenta si, por ejemplo, el papá, de repente, su mamá, ¿verdad? El abuelo del hijo de 21, o un familiar, que hay una situación grave, alguien falleció, va a fallecer, o está internado en el hospital o algo así que es grave. Entonces, en su país de origen. En su país de origen. Entonces pueden solicitar de repente una petición humanitaria que es similar al advance parole, le llaman, dice la I-131. Lo que pasa, dice la aplicación, ¿verdad? Sí. Y como dicen varios abogados, dice, ok, usted puede someter esta solicitud, nomás que la decisión es a la discreción de la oficial de migración. Es un 50-50 ahí. No podemos decir, nosotros llenamos los documentos, yo como LDA, como consultant, entonces llenamos los documentos, ¿verdad? Hacemos la petición, y lo hacen aquí, no tienen que preocuparse de tener que salir una cita allá. Va a hacer ese trámite también aquí y a ver si, de repente lo aprueban. Si lo aprueban, entonces ya puede nuevamente salir y entrar y registrar una entrada legal. Pero eso es a base humanitario, contrario de la base militar. Aquí es base humanitaria. Entonces. Y ahí es 50 y 50 chances. Ahí es, pero les podría servir, vamos a decir que no se quieren arriesgar, les sirve de todas maneras como un amparo. O definitivamente. Infinito, si es que van a estar. Eso 100%. Es como decir así, estamos en riesgo de ser deportaciones. Uno tiene que tener algo para protegerse de inmigración. Más ahorita. Ahora, una persona que va a ir por ese lado, que entró ilegal al país, que lo va a pedir los hijos, es mejor que revise todo, ¿no? Sus récords criminales, que todo esté tranquilo por ahí, que si hubo documentos falsos hay que deslindarlo, lo hemos hablado miles de veces. Y que en ese momento pueda considerarse en el 50% que sí le aprueben la visa humanitaria, que no. Mucho mejor. Es crítico hacer también, no nomás, que saquen o que obtengan sus récords, ¿verdad? Ya sea de inmigración, de la patrulla fronteriza, a todo eso. Pero tan importante igualmente es el rehabilitar esos récords. Sí. Es decir, si la persona ya cumplió con los términos y condiciones de aprobación, cumplió con lo que tiene que pagar la corte, servicio a la comunidad, etcétera, etcétera, y ya han pasado regularmente 3 años, que son summary probation, la aprobación summary, entonces ellos ya califican para lo que es un expungement, que es un certificado del juez de la corte, de la misma corte, donde ya es acelerado ya y le dan un certificado, mucha más oportunidad de tener, la esperanza de tener ese permiso humanitario. Es un expungement, no es un waiver. No, eso es muy diferente. A ver, el expungement es un proceso lo cual otorga, el California se llama expungement. Todos los estados lo tienen menos Nueva York. Pero tienen una herramienta para obtener una documentación, ¿verdad? Del tribunal donde fueron, ya que hayan cumplido con los términos y condiciones de aprobación, tener un certificado, es como un perdón penal. ¿Verdad? Entonces es similar, porque como se dice perdón, mucha gente conoce el waiver, que es el perdón migratorio, y aquí es el expungement, el perdón penal, ¿verdad? Entonces el perdón penal no dura mucho, ya ahora es más rápido, 3-4 meses lo procesan y lo firma el juez y le ponen un sello de la corte. Entonces esa persona tiene mucho más esperanza de
al tener un alivio migratorio o una petición humanitaria para entrar y salir que otra persona que no. Que dice, pues ya pagué todo, ya fui a las clases, ya cumplí con todo, entonces, pero eso es una. Y la otra es tener ese certificado firmado por el juez y, para que mejoren las oportunidades de tener el advance parole. Si alguien tiene felonías, misdemeanors, hay que hacer los expungements. Crítico. Porque mucha gente piensa, oye, yo tuve un crimen, lo arreglé, como tú dijiste, fui a las clases, fui a hacer todo esto, un DUI, vamos a decir, y queda como felonía o como misdemeanor en su récord. Ahí entran los expungements. ¿El waiver qué es? El waiver es más relacionado a migración. Okay. Es como decir, tuve una deportación, hay que hacer un perdón. Sí. Por ejemplo, un cónyuge, ¿verdad? Que el esposo o la esposa que de repente entró ilegalmente, pero se casó con una ciudadana, ¿verdad? Sí. Hacen la petición y hacen el waiver, que es la I-601A, el waiver, para que, ¿por qué? Por la presencia ilegal en los Estados Unidos. Okay. Es el famoso perdón que le dicen, la I-601A waiver y provisional, ¿verdad? Entonces, ese ya tiene la oportunidad de hacer ese proceso aquí adentro, Tony, de los Estados Unidos. Dentro, no tiene Antes era afuera, esperar la decisión del perdón afuera. Imagínate. Ahora esa era la I-601. Ahora la I-601A es el perdón haciéndolo aquí adentro. Wow. Evitar separación de familias de ciudadanos. Sí, ese fue el propósito de esa petición. Uh-huh. Entonces lo pueden hacer el perdón aquí adentro. Dentro de los Estados Unidos. Súper. Muy importante. Eso que hemos estado hablando de deportaciones, en realidad va a ayudar a muchísima gente a que les abrimos el campo de no tenerle miedo, a menos que sea una deportación agravada, ¿no? Si es agravada, ahí hay que tener mucho cuidado. Como hablamos al comienzo. Si vamos a decir una persona con una deportación agravada, completamente agravada, y se sabe que no va a llegar a documentos, de todas maneras lo puede pedir un hijo y tener ese amparo, o una deportación agravada no sirve ese amparo. Lo que pasa es, hay que ser claro con eso, uh-huh. ¿ok? Porque sí, definitivamente lo van a aprobar. Sí. Lo van a aprobar, okay. Porque allí el enfoque en la petición familiar no va a ir a agarrar un beneficio, porque uh-huh. eventualmente va a tomar huellas. En la petición lo va a pedir el hijo, pero hay que ser claro, quizás nada más va a ser esa aprobación, porque en esa etapa no va a haber huellas y no va a haber una cita con el consulado, un oficial, que tengan algo, ¿verdad? Entonces ahí sería ya, si se toparan eventualmente, ya después de tener una aprobación y sabiendo que tienen una deportación agravada, entonces ahí ya sería, pues, obviamente un poquito complicado con la decisión que vaya a tomar un oficial, ¿verdad? Entonces, perfecto. Pero por lo mínimo tienen algo, sí, una protección, de repente nada más, si nada más miran la aprobación, entonces, es importante tener eso. Y agravada es drogas, armas, tráfico humano, cosas mayores. Usualmente estuvieron en la cárcel más de un año. Si usualmente estuvieron en la cárcel más de un año, ahí ya es agravada esa deportación. Es más complicado. Wow. Ahora, eso me lleva a otro tema, un tema muy importante también que nos han hecho muchas veces la pregunta, y es la visa U y la visa VAWA. Empecemos con la visa VAWA. La visa VAWA, ¿qué es y cómo se tramita? Y me dicen por ahí, no sé si sea cierto o no, que no se necesita reporte de policía en la visa VAWA. Más que nada es testimonio y reporte del psicólogo. Es una petición donde ha sufrido más familiar, hasta si un hijo está agrediendo al padre o la mamá. A ver, explícanos, ¿cómo es una visa VAWA? ¿De qué trata? ¿Cómo puede explicar una persona? Por ejemplo, y quiero aclarar esto porque no nomás es para mujeres. Okay. Muchas veces, pues puede ser el esposo, el hombre o la mujer. Y el hijo, y puede ser... o cualquier género. Sí, cualquier género. Sí, definitivamente. Uh-huh. Y si existe con evidencia contundente, ¿verdad? Obviamente, si hay un reporte de policía está bien, pero no es un requisito. Okay. Como la visa U. Y ahorita nos brincamos a la visa U, ¿verdad? Pero más que nada del VAWA es que haya evidencia, que hay un abuso psicológico. Psicológico, emocional, correcto. ¿Es solamente psicológico y emocional, no físico? O también físico. Físico. Y usualmente en físico va a haber reportes de policía, claro. ¿Verdad? Hablemos del psicológico y emocional. ¿Cómo lo puede
¿Cómo una mujer o un hombre puede comprobar ese daño psicológico o emocional? Más que nada, Tony, hemos visto los reportes, los reportes de los terapistas, de los psicólogos, porque Okay. entran en detalle. Estamos hablando de que otorgan medicamento para depresión, medicamento ¿Qué si para la persona antes de entrar a esa relación ya sufría de eso y ahora quiere achacarse? O sea, puede ser tipo fraude, ¿no? Sí Pasa pasa. eso, definitivamente puede pasar eso, Wow. pero sí tiene que ver mucho, analizan, y mira, a la hora de meter esa petición, van a ver Sí, qué ha sucedido, y puede que exista, ese tipo de fraude, pero inmigración es bien, bien específico, van a sí. verificar, ¿verdad? Ujú, So, sí, esa base de un abuso familiar, a base ujú. de, tiene que existir medicamento, diagnósticos, ¿verdad? De cuándo son los diagnósticos, o sea, son evidencias que tienen que realmente establecer que hay un Un abuso abuso. familiar. Y puede ser de los hijos hacia los padres, Sí, de los padres hacia los hijos, correcto, o cónyuge con cónyuge. correcto. ¿Qué tal tíos, abuelos? No, no. No. ¿Qué tal una pareja no casada? Ya entraría entonces en La visa visa U. U. ¿Y qué Sí. tal si el cónyuge no es legal Ah, y la persona que quiere el Espérame. beneficio No, no tiene papeles? usualmente tiene que ser el ciudadano, pero hay excepciones, Tony. O sea, Mm, si la persona ha sido abusada, usualmente tiene que ser ciudadano. ok. Hay que verificar eso bien, porque sí hay personas que también no tienen documentos legal y posiblemente depende del abuso y todo eso, es posible si tienen más familiares alrededor que son ciudadanos o residentes. Ahora, Ya, ¿eso perjudica al agresor? ¿Meten a la cárcel al agresor o qué pasa con el agresor? hay que hablar de eso, qué bueno Lo que pasa, y hay una confusión ahí Ujú, también, ujú. porque el, el hecho que haya pasado, Sí. cualquier hecho de abuso, está ya o fue o ser investigado por lo que pasó una investigación, ya sea el departamento de policía o cualquier social services, ¿verdad? Ok. Ellos van a hacer su investigación como haya sido el crimen. So, por ejemplo, si no sucedió eso ya, si no fue un reporte de policía y no lo arrestaron o X cosa, y al año hace el vago, entonces no van a enfocarse en poner cargos. Ya las agencias que fueron notificadas al hacer quiero explicarme bien, al hacer ese reporte o X Ujú. cosa, van a hacer o han hecho la investigación o el castigo en la corte o en la cárcel. Eso es una cosa independiente, Mm, porque a la hora de hacer lo que van a buscar, obviamente ayuda a los reportes de policía, claro. toda evidencia, pero lo que van a buscar ahí, Tony, lo que van a buscar es evidencia del abuso emocional, físico, X cosa, para poder realizar esa petición. No van a enfocarse en buscar, ese es el Departamento de Inmigración, no van a enfocarse en buscar, a tratar de poner cargo de eso, ya se lo dejaron a la agencia que se fue notificada para esa situación que pasó. So, digamos, el abuso empieza hoy. Eh, no hay reporte de policía, no hay nada. Un año después, que no haya nada todavía, la mujer decide, en este ejemplo, la mujer decide ir por la visa VAWA. La agarra un abogado y la manda con psicólogos y todo eso. Ahí entonces no hay cargos para esa persona, Lo único que puede o sea, haber, para el agresor. sí, lo único que puede haber es usualmente no van a encaminar para esa ruta, al menos que haya una bandera roja donde dice, oh, no, hay que Sí, sí, reportarlo, sí. ¿verdad? Entonces, oh, sí, señora, ¿qué pasó? O señor, ¿verdad? Entonces hay que reportarlo, entonces posiblemente que sí hay alerta, pero no es el propósito de la petición, Ok, you know? Eso pasa seguido y voy a tocar tantito en la visa U, sí. porque dicen muchos esposos o esposas, dicen, tenía miedo de hacer la aplicación para la visa o de Ujú. tomar ventaja de esta petición, pero no quería que le hicieran algo a mi esposo o a mi Exacto. esposa. Es Entonces, por eso que pregunto eso. y eso es particularmente también en la visa, no, ni en cuenta. O Ok. sea, no, eso ya pasó, ya que el reporte fue reportado, si fue el fiscal, si fue a corte, es una cosa, es muy independiente del otro, eso no pasa nada, no van a ir a buscarla. Entonces la mujer no debería tener miedo, o el hombre abusado no debería tener miedo de hacer estos pasos. Porque sí nos hemos dado cuenta, Luis, de Right. que quieren Pasa muy hacer seguido. esto, pero no lo quieren hacer porque se tocan el corazón por la otra persona. Right. Bueno, aquí si ya pasó lo que pasó, ya fue lo que fue.
enfóquense. ¿Y el beneficio cuál es en la visa VAWA? ¿Un permiso de trabajo o residencia legal? Un permiso de trabajo, Ajá. inicialmente, y luego ya después hay trámites para residencia. Oh, ¿verdad? wow. Pero más que nada, la visa U, por ejemplo, ahora lo extienden. Era 3 años el permiso de trabajo, ahora son 4. ¿Verdad? Porque, ha tardado mucho, tardan mucho. ¿Aplica eso para la visa VAWA? Ya, Okay. haga de cuenta, ahorita no sé si son 3 años, tengo que ser honesto, 3 años o 4 años para la VAWA, pero por ejemplo, en la visa U, en este caso, sí, después de los 4 años, 6 meses antes de que se venza, es camino hacia la residencia, hacen la petición hacia la residencia. En la VAWA, cuando les aprueban la visa VAWA, esa visa solamente les permite ¿qué? El permiso de trabajo y seguro social. Nada más. ¿Okay? Y después, sí, pues, si se portan bien, por decir así, si hay un episodio, un probation, pueden aplicar para el ajuste. También. Perfecto. Ya, no hay problema. No, ahora pasémonos ahora sí a la visa U, que es la que más común, la que mucha gente está preguntando, oye, la visa U, que yo quiero calificar, soy víctima de un crimen. Ahí tiene que ser la persona a fuerzas víctima de un crimen con un reporte policíaco o no necesariamente, Luis. Es casi lo voy a decir con certeza, es muy definitivo que tiene que tener un reporte. Puede quizás que sea otra agencia investigatoria, pero muchos dicen departamento de policía, puede ser el FBI, puede ser quizás un reporte del el fiscal, que igual siempre va a haber un reporte, tiene que haber ese reporte. Claro, ¿Por qué? Porque hay un pedacito de la visa U donde decimos que, que hay que mandar primero a esa agencia, ¿verdad? Para que ellos firmen lo que se llama el suplemento B, diciendo principalmente 2 cosas. Es como inmigración preguntándole al departamento de policía, una cosa es, sí fue víctima, perfecto. Y la otra, sí cooperó con la investigación. Lo bonito de la visa U, me encanta el aspecto del beneficio, no porque fueron víctimas, porque lo que pasa en la visa U, el trámite es más relajado en el aspecto del proceso y el procedimiento. ¿Por qué? Porque de repente nos firma el departamento de policía, aplican para la visa o para su permiso de trabajo, y este proceso se hace electrónicamente. En esta etapa, la única vez que van a ir a visitar un establecimiento es se llama un Application Support Center para tomar huellas nada más. De inmigración. De repente tienen su permiso, seguro social, sin tener que salir al país, sin tener que ver a un oficial de inmigración, todo se hace electrónicamente. La única vez que van a tener una cita es una cita de las huellas. Y muchas de las veces, automáticamente califica el cónyuge, aunque no haya sido víctima, y hijos menores de 21 años. Pero tienen que estar casados. Tienen que estar casados, sí. Por supuesto. Ok. Ahora, entonces el primer paso es ese documento que dices que hay que, por ejemplo, la policía lo tiene que firmar primero, de decir, sabes que sí, y ahí si lo firma la policía, hay chances de seguir con el caso. Si no lo firma la policía, ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Okay. No hay chance de seguir adelante. Y la visa U me lleva a lo que es un permiso de trabajo primero, y después la chance de arreglar mi residencia legal. Correcto. ¿Pero ese es otro trámite o ya va incluido con la visa U? No es otro trámite, porque haga de cuenta, se va a hacer el permiso, la solicitud del permiso de trabajo y todo eso. Entonces, va a durar 4 años. Y entonces tienen que hacer ahora sí un ajuste. Ahí sí va a haber una cita. Una cita con inmigración. Lo que pasa es que hay que ver esos 4 años si las personas no acumularon un récord y cambiaron se portaron mal, algo así. Entonces igual hay que estar limpios, ¿verdad? Sí, hay que revisar. Entonces hacen el ajuste para la residencia 6 meses antes de que se le venza. Típicamente les llega notificación y hay que hacer el ajuste para hacerse residente. Perfecto. Entonces existe eso definitivamente. Ahora, para finalizar lo de la visa U, porque tengo una última pregunta para ti. Para finalizar lo de la visa U, la visa U te conlleva también a que te perdonen todos los crímenes, inclusive una deportación, o es condicional a que ellos decidan hacerlo? Me encanta esa pregunta, porque lo que pasa en la visa U están más relajados en que hayan tenido una deportación. ¿Por qué? Por este motivo específico. Número 1, obviamente son víctimas, pero específicamente porque está ayudando al gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo? Porque consiste cuando nos firmen el certificado de la visa, la U Visa Certification, que nos firman, ¿verdad? Entonces, ahí dice
le dice el departamento de policía, le dice a migración, dice, sí fueron víctimas, esto sucedió. Y número dos, sí cooperaron. Para nosotros, avanzar en la investigación para localizar o arrestar al sospechoso. Entonces, el hecho de que son no nomás víctimas, pero ayudando al gobierno de los Estados Unidos es muy flexible, Estados Unidos, cuando hayan tenido una deportación, obviamente no agravada. Oh, eso te iba a preguntar, si es agravada, ahí no. Ahí no la perdono. No, ahí no. Oh, no, tiene que ser claro. perfecto. Si tuvieron especialmente detenciones, Sí. si los dejaron, ¿verdad? Y cosas que son típicamente no muy agravadas. Sí. Entonces, son más flexibles porque existe otro waiver ahí. ¿Verdad? Es la I-192, que es un perdón más sencillo, por decir así. Okay. Es un waiver diferente, ¿verdad? Existe Sí. la I-212, que hablamos de personas que están afuera para poder entrar después de una deportación o removal, así es el título. La I-601A, evitar separación de familias de ciudadanos, y la I-192, que es por parte de la visa U, que es un perdón más práctico, más sencillo, más flexible. Perfecto. Son más flexibles con la visa U. Ok, y sé que lo que entra ahí, crímenes laborales, crímenes en contra de la persona, cualquier tipo de crimen, ¿no? Que pudiera, inclusive si fueron testigos de un crimen. Correcto, y también pueden haber estado, les puede haber afectado indirectamente. ¿En qué forma? Por ejemplo, si por ejemplo... al vecino llegaron y se entraron en su casa y le pasó algo al vecino, perdió la vida, y le afecta al vecino que salió y miró cómo escapaban y todo eso, ¿califican para la visa? Potencialmente, eso es un poquito más complicado, pero tienen que testificar, tienen que decir, mire esto, mire el otro, y fueron afectados, hay que también sí, porque es un golpe emocional, ¿no? Y todo eso, sí. Wow. Eso como indirecta, pero son más complicados, pero sí puede ver de repente que le afectó, al hermano, sí, ¿verdad? Porque hubo algo contra la niña, algo, un crimen malo, ¿verdad? Entonces le afectó al tío, qué sé yo, y también quizás él puede aplicar también especialmente si testificó, mire, yo vi esto, wow. Qué importante es acercarse a personas como tú que tienen este conocimiento, porque te diré una cosa, no cualquier persona, un LDA, un abogado, como sea, le explica también a la gente este tipo de procedimientos. Lo quieren hacer rápido, sin información, nada más firma aquí, nosotros nos encargamos, no dejan ni hablar a la persona. Y yo pienso que nuestra gente y nuestra comunidad necesita todo este tipo de información. La última pregunta que tengo para ti, Luis. Claro. Se puede derivar en 2, 3, no sé, pero es el último tema. La visa T. Estoy oyendo que ahí se habla mucho de la visa T, que apliquen para la visa T, que todo el mundo quiere ya aplicar para la visa T. ¿Qué es la visa T primero y quién en realidad califica para eso? Pienso que sí hay un poquito de confusión también ahí. La visa T es como para trafficking. Si fueron tráfico, ¿verdad? Traficando de humano, traficando, y si de repente, cuando, como dice uno, el coyote me trajo, ¿verdad? Y trajo a 5 personas, quizás puedan calificar para esa, por eso dice la visa T. Se tienen que poner en contra del coyote. Sí, porque lo que sucede, acuérdense, hablando de la visa T, la visa U, el BAWA, todo ese tipo de cosas, es cooperar con la investigación, o sea, cooperar. Entonces, tienen que dar información valuable, no es nomás automático. Cuando dices tráfico humano, ¿podría calificar podría calificar aquel que trabaja para una persona que los tiene como esclavos y que les paga centavitos en lugar de dólares y los tiene nada más en un lugar, no pueden salir, no pueden hacer? Ese tipo de gente califica. Correcto, 100%, y es la realidad. Lo que pasa, no hay mucha información sobre quién, cómo calificas. Definitivamente tienen que establecer que están relacionados con el tráfico de humanos, ellos mismos, o están ayudando pero lo que pasa, tienen que cooperar y dar información. Eso consiste de 2 cosas. Una, de que hayan sido relacionados de una manera u otra, ¿verdad? En el tráfico, y que quieren y están dispuestos a dar información para que puedan realizar una investigación de lo que está sucediendo, o sea, ayudar al gobierno de los Estados Unidos. Entonces no nada más es ir en contra del coyote. Si alguien está violando la ley dentro de los Estados Unidos y tiene años aquí también y lo están, vamos a decir, esclavizando, ahí entra la visa. Correcto. Luis, te quiero agradecer muchísimo. Toda esta información fue valiosísima
para nuestra comunidad. Yo sé que hay muchos que van a dejar muchísimas preguntas, porque mucha gente va a decir, bueno, yo quiero esto. Avísanos si quieres tú que hablemos de algún otro tema con Luis. Lo vamos a tener de invitado varias veces para que nos explique muchísimas cosas más. Luis, te agradezco haber estado conmigo hoy. Es un orgullo estar aquí y dar esta información que el público necesita. Realmente quieren saber lo que realmente existe y lo que no. ¿Verdad? Es un placer estar aquí contigo, Tony, es un orgullo y su servidor, y es un placer, y cualquier día que quieran que esté aquí, estoy para servirles. Luis, muchísimas gracias. Para aquí nos vemos muy pronto, ¿eh? Claro. Prometido. Que sí. Gracias a ti que nos estás mirando, espero que te haya gustado este episodio. Aquí nos vemos con más información muy pronto. Hasta luego. Oye, Luis, eso de la vista.